el incendio de marzo pasado en la estación migratoria de Ciudad Juárez, ayer el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, junto con otras organizaciones, denunció que el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, está presionando a víctimas y a familiares de los 40 migrantes que fallecieron para que retiren los cargos en su contra y él sea exonerado. Está con nosotros justamente el senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Carlos, muy buenas tardes y por tu conducto un abrazo ahí, Milenio Televisión. ¿Qué tal? Bien, gracias. Platíquenos sobre esto. ¿Cómo se ha enterado usted de estas amenazas y qué han hecho las personas que han recibido estas advertencias? Mira, el tema es el siguiente. El origen es, como ya sabemos, hace 6 meses murieron 40 migrantes en un hecho que avergonzó y avergüenza a México ante el mundo. 27 personas quedaron heridas, algunas de ellas incluso han tenido que tener amputaciones por los daños o afectaciones físicas o neurológicas de por vida. Y en el Senado hemos tenido reunión de trabajo con ellos y sabemos de lo que es la situación que pasa. A 6 meses todavía la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos reporta que no puede proceder a la reparación integral del daño porque no sabe si Inmigración, si Gobernación y Relaciones Exteriores han aceptado la recomendación de la CNDH. Y en ese marco de 6 meses de dilación, de atención, incluso dicho por los migrantes acá en el Senado, una estrategia de no respuesta, lo que encontramos es que el comisionado, que increíble y vergonzosamente no ha presentado renuncia como si la muerte de 40 personas no fuera motivo suficiente, ahora está en una situación, digamos, él tiene derecho para solicitar una solución alterna, Carlos. Él tiene derecho de hacerlo. De hecho, le ha pedido al juez del control, Víctor Mario Hernández Calderón, que genere un proceso de solución alterna que consiste en la suspensión condicional del proceso. Hay que subrayar que Garduño ha sido acusado de un delito menor, que es el ejercicio ilícito del servicio público. Y eso me parece que es parte de una estrategia jurídica del gobierno mexicano para diluir el delito. Él ha solicitado esta audiencia al 22 de septiembre del 23, o sea, mañana. Él tiene derecho a hacerlo, sí, pero ¿cuál es el problema? Que él es el director del instituto y está en funciones, que es encargado de pagar la reparación del daño. Él es la persona que toma las decisiones para permitir que los familiares de los heridos vengan. Es la persona que sigue tomando decisiones de la entidad que asume los costos como debería, en cierta medida, de la afectación de los tratamientos, del hospedaje, de la alimentación. Y en esos términos, le pide al juez una sesión para una solución alterna. Lo pulcro, lo honesto, lo decente sería que él pidiera licencia y que no utilizara su cargo para generar una negociación con víctimas que están en absoluta indefensión. 6 meses, no hay respuesta y encima, con un delito menor, quiere una solución alterna para que el juez en realidad suspenda el proceso penal y no tenga ningún tipo de responsabilidad penal, eventualmente administrativa. Carlos, lo que es absolutamente increíble es que este chantaje institucional avance sin problema. Solo hay 2 maneras en las que Garduño se puede separar del cargo. Una, que él renuncie, pero parece que el cinismo no tiene límite. Y 2, que sus jefes le pidan la renuncia, que son la secretaria de Gobernación y el presidente de la República, y parece que ninguna de esas 2 personas están interesadas. No va a ocurrir porque no asumen una responsabilidad. Carlos, por eso es tan grave. Sí, ahora, él se mantiene en el cargo por ejemplo, un delito del cual acusaron a Rosario Robles. Rosario estuvo en la cárcel más de 3 años y este señor está libre. No amerita cárcel, eso es una realidad, pero para que veamos cómo los tratan de manera diferente. ¿Qué procede entonces en este caso? Si no va a renunciar, si él no lo van a remover, si sigue esta presión sobre los migrantes, ¿qué puede ocurrir, senador? Mira, hay 2 ámbitos de discusión. El primero es en el marco general. Este es un ejemplo de por qué esta persona no es idónea para el cargo. En lugar de estar atendiendo la crisis humanitaria que tenemos, las imágenes y los reportajes que tú haces, no solo ahora, sino que Milenio TV ha estado manifestando, deja muy en claro que se necesitaría convocar al liderazgo internacional para atender un problema que es de orden internacional.
México tendría que estar utilizando su liderazgo para convocar a Naciones Unidas, a Estados Unidos, a los países de Centroamérica, como se hizo, por ejemplo, cuando los refugiados guatemaltecos de la guerra civil, más de 500,000 vinieron aquí. Así surgió la Comar y vino Naciones Unidas a ayudar. Tendríamos que estar generando un programa de asistencia y atención humanitaria. Eso no se hace. Se utiliza el liderazgo internacional para invitar a gobiernos que violan derechos humanos a desfilar el 16 de septiembre. La política exterior, como bien acabas de reportar, dice el presidente que no merece cambios, y lo que puede esperarse es entonces otra tragedia, por muy doloroso que esto suene. Y la segunda cosa que es muy preocupante es que cuando no hay una ética de servicio público, vemos que no hay fondo en el cinismo. Y lo que toca es la denuncia, por lo menos para que tenga una exhibición de este tipo de circunstancias. Yo no puedo entender cómo el presidente permite que ante una tragedia de esta naturaleza, Garduño siga en el cargo. Que él siga en el cargo. Y bueno, pues mientras tanto vemos cómo la crisis va creciendo, va creciendo, va creciendo, y el riesgo de otra tragedia como la que vivimos hace meses allí en Ciudad Juárez va creciendo. ¿Qué se puede hacer? Vemos una reunión ahora, Emilio, de gobernadores con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Evidentemente, eso de que se habló de que México era el muro de contención de los migrantes, pues tampoco está funcionando. Los migrantes están pasando, los migrantes viven condiciones de peligro, mueren, como acabamos de ver en Tijuana, y pues el fenómeno va creciendo como bola de nieve y parece que no se hace nada. Y lo peor es no hacer nada. La desatención del gobierno federal, estatales y municipales lo que hace es que se incremente el conflicto y la tensión, por un lado con las poblaciones locales y por otro lado la intervención de las redes de macrocriminalidad que utilizan literalmente como carne de cañón a los migrantes. Ha habido experiencias extraordinariamente dolorosas. Y el fenómeno de la no intervención del gobierno, de negar la crisis, no solo no ayuda, hace más grande el problema. Pero también, Carlos, el tema de la migración es un espejo de nuestra realidad. Nosotros le pedimos a Estados Unidos, al gobierno y a la sociedad, que traten con dignidad y respeto a los mexicanos allá, y se hace bien en pedir eso. Pero ¿con qué autoridad moral pedimos a Estados Unidos que se protejan a nuestros paisanos si acá viven los migrantes los horrores que viven? México tendría entonces que dar un ejemplo no solo de trato digno y respetuoso, sino de solidaridad. Y lo peor que puede pasar es que los gobiernos se echen para atrás. En Tapachula es una crisis mayor. Y en el norte, cada mes llegan 30,000 deportados de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Estados Unidos, y Estados Unidos no asume ninguna responsabilidad porque el gobierno de México aceptó el indigno papel de tercer país seguro. Por eso se requiere una acción humanitaria de emergencia, por eso se requiere a Naciones Unidas, por eso se requiere concertar la acción de un fenómeno global que no va a parar. Y si no se entiende y atiende, la crisis será mucho mayor, Carlos. Mucho mayor. Senador, gracias, muchas gracias por esta entrevista y estamos atentos a lo que ocurra en los siguientes días. Muy amable. Gracias a ti. Buena tarde.